Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra nueva sesión. Hoy vamos a iniciar nuevamente con la profe Edna, que nos va a dar los conceptos de la clase pasada, que fueron la resocialización y la población pospenada. Profesora Edna tiene la palabra. Hola Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos y todas. Pues sí, va a hacer un repasito de estos conceptos y bueno, voy a buscar presentarlos aquí. Y pues ya creo que esta es la última de nuestras sesiones de este módulo. Así que ya muy preparados para el módulo 2, que vendrá con varias sorpresas. ¿Me cuentan si ya se está viendo, por favor? Sí, ya se puede mirar. Listo. Bueno, entonces como vieron con Valentina, pues que es una mujer súper dura, además de pasósfera, y toda esta comprensión y el trabajo directo con población privada de la libertad y población pospenada, pues echémosle un repasito a resocialización y población pospenada justamente, ¿no? Más que pues lo trabajamos también en el centro de pensamiento. Entonces, lo primero para que se ubiquen teóricamente es que ya hemos visto esto, pero desde el sistema penal moderno hay varios objetivos y también hay varios enfoques teóricos. Entonces ya vieron esto y creo que no se les va a olvidar con los gráficos de los marranitos y los videos de los marranitos que hicieron en los grupos. Teníamos tres grandes grupos de teorías, unas absolutas, absolutistas más enfocados en la retributivo, unas relativas más enfocados en la prevención y unas mixtas que combinan varios elementos. Entonces, ahora para hablar de resocialización tenemos que citarnos en esta segunda teoría, es decir, en el marco preventivo. ¿Y esto por qué? Porque el objetivo central de la resocialización, del concepto en general, de donde parte, bueno, donde se sitúa más bien hoy, es que no se vuelva a cometer este acto de dañar y romper el tejido social a través de un delito. Y pues para eso se plantean varias estrategias desde esta teoría. Entonces, la primera, la neutralización de los delincuentes. Y está muy claro aquí que hay que aceptarlo, a pesar de las discusiones constitucionales que haya que dar con esto, que hay personas que no pueden recuperarse por las graves afectaciones que tienen. Y esto pues también está en una de las lecturas que tenían, y es que en el marco del triángulo de la responsabilidad, que alguna vez vimos, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, no se incluye en Colombia a los psicópatas asesinos, ¿no? Entonces esto debe merecer otra discusión y otra discusión en la política criminal en general. Pero los elementos más claves, porque los perfiles psicopáticos son limitados, escasos, y los que escalan asesinos también son bastante escasos, son dos puntos: la corrección para delincuentes habituales y la intimidación para delincuentes ocasionales. Y pues acá también hablamos de un paso importante que trae la modernidad, que es dejar de castigar al cuerpo para entrar a mirar cómo cambiar o reestructurar el alma, lo cual complejiza mucho el debate. Y bueno, también hay otras teorizaciones al respecto socioeconómicas que hablan de la productividad y bueno, de las limitaciones en este campo. También un marco de enfoque colonial acá por el concepto de resocialización, porque el concepto de resocialización se ubica o tiene origen en un punto en donde la discusión primaria, que la examinamos aquí también un poco con Lombroso, es la del positivismo naturalista. Entonces, de pronto algunos de ustedes han visto la película Naranja Mecánica y tiene más ese enfoque, ¿no? Conductual, violento, en donde con base en dos herramientas de conocimiento, que son la estadística criminal y la antropología criminal, pues se posiciona una escuela y un perfil criminal específico. Pero pues ya nos damos cuenta que esas estadísticas y antropologías están marcadas también por contextos, igual que ahorita, de migración, exclusión, sobre todo socioeconómica y política también. Ahora, ese concepto llega a Colombia en el marco de la firma como una tradición más bien diplomática que tenemos como país, de firmar todos los convenios internacionales. Ahora de cumplirlos es otra cosa, pero firmamos esos convenios internacionales penitenciarios y se acepta ese concepto como priorización desde el siglo XX.
Ahora pues un recorderis y un repaso que de pronto sí lo alcanzaron a ver con Valentina de estos y las diferentes implicaciones que tiene cada uno y cómo de una u otra forma estos alimentan el concepto de resocialización hoy en día en nuestro país, al menos en nuestra comprensión de la política criminal. Entonces el primero en ese marco y objetivo que les hablaba de normalización, pues se da justamente la reiteración de ese concepto y se desarrolla pues después por el tema de la readaptación. Aquí hay un elemento que se ha discutido sobre todo en el tema de el sistema penal, sistema de responsabilidad penal para menores, en el marco de la readaptación y la reubicación del individuo. O sea, es muy necesario que de la mano de la readaptación haya una reubicación del individuo. Ahora el cuestionamiento es si esa readaptación o reubicación debe hacerse territorial o socioeconómicamente. Y pues generalmente las estrategias van de la mano de políticas socioeconómicas, más sin embargo se han implementado algunas de difícil implementación, debo decir, en el marco territorial, puesto que si tú estás en un contexto familiar en donde el delito es promovido y hay una red delincuencial importante, pues difícilmente vas a poder salir de esa cadena, además ligado también a todo el perfil social, barrial, que sea de esa entidad delincuencial. También está el concepto de reintegración, que está también muy ligado a algunos elementos que hemos desarrollado en justicia transicional, aunque lo desarrolla más en otros dos, y necesita una reevaluación del desarraigo social. Es decir, qué tan cuestionada está esa norma y esa convivencia y esos elementos de seguridad en la persona, es decir, una evaluación tanto individual y colectiva y que permita una vida sin delitos. Este concepto no es muy agradable, pero detrás de ese pues vienen otras comprensiones importantes, que es la repersonalización, es decir, evaluar acá lo que es la identidad, evaluar también proyecto de vida, evaluar qué implicaciones ha tenido el crimen para sacar de sí, de esa persona, y pues ponerla en ese lugar contextual de validación del comportamiento criminal. Y pues también implica más arraigado esa teoría del positivismo inicial que veíamos del Lombroso, la readaptación social en el marco de cuán peligroso es, y pues eso se puede derivar en otras cosas peligrosas justamente como el enfoque teórico que se desarrolla con el 11S, bueno, el 11 de septiembre y pues todo lo que pasa con las Torres Gemelas y ahora que solo tiene un perfil de tal forma, entonces ya es discriminado. También pasa por la evaluación del concepto de rehabilitación y esto también es importante en el marco de la resocialización, es decir, concepto médico, tratamiento, régimen jurídico particular y en específico en nuestro sistema de política criminal colombiano, así se denomina, al menos en el manejo que le debe dar IMPEC, que es la entidad encargada de aplicar el tratamiento, y se denomina como PASO en general. Entonces, justamente el nombre inspira, lo construye además un equipo interdisciplinario y lo lidera un profe sociólogo, Daniel Muñoz, el cual establece pasos y fases específicas por la que debe pasar la persona privada de la libertad para contemplar una resocialización adecuada. Ahora, pues que esto se haya aplicado, bueno, ya hemos visto varias de las problemáticas graves que sufre el sistema penitenciario y carcelario. El otro elemento, que es una amplitud que trae el trabajo social, sobre todo, es ya no verlo como resocialización, sino socialización o contemplar otros espacios de socialización. Eso implica cosas que todos y todas hacemos en el marco de readaptaciones frente a circunstancias de la vida. Y pues la primera implicación y comprensión es desde lo tradicional, ya un poco reevaluada, pero como primaria, secundaria, terciaria, infancia, adolescencia, adultez, vejez, pero como nuestra expectativa de vida se ha ampliado, pues por eso se está reevaluando. Pero desde ese marco siempre hay readaptaciones en esos contextos. Y también incluye estos dos ya cuando hay graves afectaciones y cambios nucleares en las creencias y valores, por ejemplo, y en este caso los traumas que se generan con la prisionalización para una persona son increíblemente destructivos de todas estas estructuras. Ahora vamos a verlo un poco más con la disciplinas, ay no puedo, bueno, con el enfoque
profundizar la disciplina. Pero este es uno de los elementos que concibe este concepto de socialización. Y importante de este también es que se deben interiorizar elementos culturales en la personalidad del individuo, que esto es complicado en el marco de derechos fundamentales y libre desarrollo de la personalidad, pero que le deben permitir adaptarse a su entorno. Ahora, la pregunta que va a quedar de aquí en adelante, sobre todo para módulo 2, es qué significa esto en Colombia realmente, con un contexto en donde generalmente se promueve el uso de violencias, de pasar por encima del otro, de resolver los conflictos de manera violenta. Entonces significa adaptarse a ese entorno, entonces entenderlo y que no me cojan para que no me lleven a un centro de reclusión, o realmente un cuestionamiento ético. También estamos atravesados aquí por el concepto de la reeducación, más ligado a este campo educativo, pero pues previamente y también cómo ha venido evolucionando el campo neurocognitivo y de análisis pedagógico. Entonces antes significaba domesticar y adoctrinar en unos elementos, también acá de una marca ideológica, y hoy en el marco de un Estado social de derecho implica apostar por el desarrollo integral de la persona en sus diferentes dimensiones. Y también está atravesado por estos dos que usa la Ley de Justicia y Paz, uno de ellos que es la reinserción social, es decir, encajar en la comunidad. Ahora bien, entendámoslo desde el marco de convivencia, es decir, no pasar por los límites del otro ni irrespetarlo hasta, pues no sé, asesinarlo, o bueno, afectar varias de sus límites personales y colectivos, pues que también acá es meritorio traerlo a colación y a discusión. Y pues lo que les decía, la discusión de ajustes de la personalidad, ajustes a la convivencia, que sería como más el término adecuado, y una preparación para la libertad. Ahora, este es un enfoque que también nos ayuda a comprender otros elementos de la resocialización, que es la reincorporación, y se introduce ya mucho más claramente en el Acuerdo de Paz. Se usaba previamente en Ley de Justicia y Paz con los conceptos de reintegración, reinserción, también de cierta forma reincorporación, pero no lo desarrolla tan adecuadamente como el Acuerdo de Paz actual con FARC. Y pues implicaba en el marco de reintegración y reinserción estos procesos de desarmes, movilización, atención inmediata de las necesidades de esta población y la implementación de una ruta multidimensional enfocada en proyecto de vida, que veíamos en el concepto anterior, y acompañamiento psicosocial. Ahora bien, desarrollaba estas 8 dimensiones. Y uno diría, bueno, es una política completa, o sea, se pensó un poco más integralmente en relación con los diferentes componentes pues, que tiene el individuo. Pero justamente ese es el problema, y es que está enfocado más en el individuo y el proceso individual que tiene la persona. Entonces, lo que pasó con Ley de Justicia y Paz, aunque arroja muy buenos indicadores y porcentajes, también tiene sus debilidades, ¿no? Entonces, la implementación se queda corta conforme a la Fundación Ideas para la Paz, y pues hay un nivel de reincidencia bajo, pero sí hay niveles de reincidencia. Hicieron algunas preguntas, que es importante con esto de la discusión ética que les propongo, en relación con la legalidad. Entonces en la encuesta les decían, bueno, pero si les ofrecen esto o lo otro, ustedes volverían a este espacio de ilegalidad, y pues solo el 38% mantiene su opción por la legalidad. Bueno, también es cuestionable esto de la legalidad, pero en el marco de respetar la norma y no volver a estos sitios delincuenciales como de manera sintética del concepto. El 46% todavía se mantenía contactado con las redes criminales, pues a las que perteneció, o la habían contactado en las redes criminales. Y pues aquí el punto preocupante era que el 20%, o sea, después de esas encuestas y análisis de las encuestas, se mostraba como en un marco de seguridad de mantener este proceso de reintegración, y el 80% presentaba algún riesgo. Y creo que esto sí lo evalúa el proceso de reincorporación, aun con todas sus debilidades también, pero que no solamente debe ser un proceso individual, sino colectivo. Bueno, ya con este enfoque político que también pues deja mucho que pensar aquí con delitos comunes, pero eso es uno de los elementos claves acá, al menos para llevarlo en lo comunitario, que también se enfoque, el principal enfoque sea la reparación del derecho, de los derechos vulnerados de las víctimas,
que haya una estabilización primaria socioeconómica de estas personas y que pues sea conforme a esos proyectos socioeconómicos que tenían antes y desarrolle las habilidades y potencialidades que también tienen estas personas. En este marco, pues sí tenía un enfoque meramente rural y está orientado a esto de la convivencia, la reconciliación, la actividad productiva y pues la reconstrucción del tejido social, pues en los territorios, que está como mal usado el concepto de territorios, pero acá lo entendemos desde la ruralidad. Y pues finalmente acá con varios elementos que usamos en resocialización, entonces entenderíamos que esto implica regresar al ámbito social en la practicidad después de una persona privada de la libertad. Detrás de ese concepto pueden haber comprensiones de que de todas maneras hubo un destierro y una exclusión para que le hiciera su reflexión y pues no tiene mayor concordancia con socializar a la persona para que aprenda nuevas habilidades sociales, pero pues en algunos casos sí es necesario este tipo de, pues de castigo. También implica aceptar las expectativas mínimas de la comunidad, ahora reevaluadas, ¿no? No aceptar que me va a comportar de manera irrespetuosa con el otro, sino que puedo entrar a pensarme también el conflicto desde otra perspectiva, más allá de la comisión de un delito. Implica una corrección en el acto, una adaptación pues del comportamiento en general, pues que no se repita. Y necesita, bueno, el concepto en sí también parte de un error, sí, más desde la estructura, porque así como veíamos, el derecho penal igual también parte de este error, y es que la expectativa jurídica es la misma que la expectativa social. Entonces, resocializar se convierte en la meta específica del sistema en general penitenciario y el sistema penal, es el fin de la pena en sí, ahorita en nuestra política criminal colombiana, pero esta meta se escapa a la capacidad que tiene el derecho como disciplina. Entonces, sin embargo, con esto se valida el sistema jurídico. Entonces, es un error importante, por lo cual se ha seguido repitiendo el error de no vincular otras disciplinas para estructurar la institucionalidad, porque esto solo la estructura, pues el campo técnico jurídico. Bueno, y esto implica también no pasar por este error al principio de segregación, sino replantearse y recomponer las reglas sociales, es decir, que pueda entrar a la discusión de esto la persona pospenada. Ahora, pues, por supuesto, incluye la humanización del castigo y eso implica que no atraviesen procesos de falta de dignidad en la privación de la libertad. Y otros elementos que agrega la Corte Constitucional importantes para entender la resocialización es que necesariamente tiene que contribuir a la convivencia pacífica, asegurar la convivencia pacífica una vez la persona termina su proceso el proceso que se le aplique para entender por qué ha cometido un delito y por qué esto afecta al tejido social. Tiene que tener también un orden pedagógico correctivo y de disciplinamiento, bueno, casi que lo puedo leer bien, menos mal. Están basados en principios humanistas y los tratados internacionales, no solamente los de esa época, sino los actuales y todas las discusiones que también trae el bloque de constitucionalidad y el libre desarrollo de la personalidad. Eso es una ganancia que hemos tenido en los avances psicosociales y los avances de la psicología en general y la psiquiatría, y es que independientemente de si uno quiere presionar a alguien y meterlo así como hacían con el personaje de la naranja mecánica, a replantearse su vida y que comportarse de cierta forma, si no hay una apuesta por el cambio, no se va a poder hacer nada. Eso es un proceso de ires y venires, como todos nuestros procesos psicológicos, pero pues que tienen otros elementos y variables a tener en cuenta, ¿no? Los socioeconómicos, el contexto territorial, bueno, dejo ahí. Medios terapéuticos, es decir, que incluir ese concepto que veíamos previamente, y deben estar en articulación al menos con estos dos elementos durante las fases de tratamiento en la privación de la libertad, sea que se priorice esa pena y posteriormente, entonces trabajo, estudio y familia.
No se imaginan lo que es ir a la Buen Pastor y ver la destrucción familiar que ocasiona la pena en niños pues que acaban de nacer o tienen máximo 3 años, porque después de los 3 años deben ser separados de su madre, no pueden permanecer en el centro de reclusión. Ahora bien, pues es una extensión de la pena a una persona que no tiene ninguna responsabilidad en correlación. Y pues acá vemos las dificultades principales en relación con ese enfoque, pues las que vemos de violación en el marco de los derechos humanos, de hacinamiento, también las que, la que les planteo acá en cuestionamientos éticos y resocializar pues en qué paradigmas y frente a qué expectativas sociales, las lealtades en la tribu familiar y barrial que son determinantes para que continúe esto generacionalmente y difícilmente se rompa. Y hace que poquito conocimos, yo creo que esto merece una sistematización estadística posterior, pero conocimos casos en donde cambian de estrato social, antes era para peor, ahora es para mejor, pues porque se promociona el escalamiento social a través del delito. Entonces, pues si tú tienes todos los estímulos para seguir en el contexto delincuencial, difícilmente se va a poder desestimular eso. Y también todos los intereses económicos, políticos y sociales detrás del sistema penitenciario. Entonces hay un mercado de la droga importante que se mueve en este sistema, hay unos dominios territoriales. Me acuerdo del centro penitenciario que en Chocó, en donde el que manejaba ya las bandas criminales y estaba al interior de ese centro de reclusión, mandaba más que el alcalde mismo de esa ciudad. Así que pues si tienen esas garantías al interior y pues hay un abuso de autoridad constante, pero también hay unas redes criminales muy fuertes, pues difícilmente también eso se va a cambiar. Ahora también sostienen temas empresariales por intermedio de lavados, por otros negocios, entonces la ética acá se ve bastante cuestionada. Y pues esta falsa sensación de seguridad que nos venden mediáticamente, en donde se incrementan las penas y podemos descargar como la ira pública frente a un acto delincuencial. Ahora bien, ¿cuál es su funcionalidad? Y si esto repercute en una reflexión que realmente implique que esto no se vuelva a cometer, que es lo primero que vimos, ¿no? O sea, resocializar es que el objetivo principal es que no se vuelva a cometer este acto. Y pues les expongo aquí algunas posibilidades. Uy, me quedan 2 minutos. En relación a las nuevas comprensiones que pueda tener la resocialización con las estadísticas, pues que hay mucho que hablar ahí, pero las estadísticas en relación con las mujeres que delinquen, que no llegan al 20% de la población en general que está privada de la libertad. Ahora bien, no sabemos qué roles tienen, pero uno de los roles estimados en el género femenino es el del cuidado. Y esto es una de las hipótesis que manejamos, puede afectar positivamente en la recomprensión de la reconstrucción del tejido social. Otro de los elementos es que también es muy necesario clarificar, así como veíamos con el perfil psicopático, el fin de la pena, dependiendo del tipo del delito y el perfil criminológico. Es distinto estar con una persona que ha cometido hurto a una persona pues que ya ha cometido homicidio y diferentes cuadros distintos. Y pues también, que es también la apuesta del centro de pensamiento, es que la población pospenada, desde su experiencia ya vivida en el marco de la privación de la libertad y de todo el contexto previo y posterior, sea una posibilidad de repensarse la reconstrucción del tejido social y pues traiga como todos estos aportes. Y no sé si alcanzo aquí, pero les quería mostrar un poquito también cómo entender a la población pospenada y ese concepto en el marco de la política pública. Entonces, pues hemos tenido vamos a marcar 5 grupos de abordaje, pero en la política criminal sí se hizo un intento previo durante el periodo Samper de comprender esta integralidad y esto previo y posterior a la privación de la libertad, no enfocado tanto en la privación de la libertad, incluso se deja una casa para que haya una atención inmediata a esta población que sale de cárcel y no tiene redes específicas, pero pues ya sabemos que la gobernabilidad durante este periodo
impidió la materialización del proyecto y el plan de desarrollo específico. Entonces eso queda ahí quietico y después la casa la usan para temas meramente administrativos de IMPEC. Pasa Pastrana Uribe, Pastrana y ambos de Uribe, y no hay ninguna implementación al respecto y específica con la población pospenada, aunque durante el periodo Uribe se da la posibilidad de que en Medellín, con el incremento de violencias en el marco de la ciudad, se implementen proyectos específicos para pandillas. Y pues Pastrana sí cambia todo el enfoque con esto del aumento y el enfoque de construir centros de reclusión y mejorar la infraestructura carcelaria. Y pues con Santos, que se empieza a considerar otra vez el enfoque en la población y el tratamiento postpenitenciario con el proyecto de Casa Libertad. Ahora bien, esto se reduce a un acuerdo de voluntades, es una asociación público-privada al principio, en donde los derechos más o menos se reducen a una comprensión de caridad. Y pues los derechos no son eso es la comprensión que se tenía en siglo XX, no en siglo XXI. Y pues con Duque es la primera vez que se establece como meta específica en un plan de desarrollo. Por supuesto, más o menos en correlación con lo que pasó con la Agencia de Reincorporación, que es mostrar internacionalmente que de una u otra forma esto sí se está haciendo en el país, aunque materialmente no se haga. Y Casa Libertad pasa a ser una dependencia de Secretaría de Seguridad, al menos en Bogotá, lo cual también pues tiene serios cuestionamientos en el manejo presupuestal y por destinaciones altas presupuestales, tienen alrededor de 1.200 millones por año y pues la atención ha sido muy reducida, las cifras indicadoras no se han construido, entonces es complicado pensar un enfoque de esta forma. Y actores importantes en esta política de comprensión, pues ya los pertenecientes a Rama, ya vimos Casa Libertad, IMPEC, entes de control que están reiteradamente hablando de la vulneración de derechos humanos sin mayores efectos, la discusión entre entes nacionales y territoriales, que ninguno quiere no apoderarse, como aceptar las competencias que tiene en el marco de sus responsabilidades. Y los que más han ponderado y los que han llevado la batuta en esto son las organizaciones privadas, que pues tienen esta debilidad y además tienen pocos desarrollos en el marco de tipo de crimen y tipo de acompañamiento. Y pues hay algunos inicios en relación con organizaciones de reclusos y pospenados en este momento, aunque estaban posicionados durante el periodo Samper. Esto yo creo que no lo alcanzo a tocar, pero de manera general son las poblaciones que han, pues el perfil criminológico de algunos acercamientos estadísticos bastante limitados porque el Estado pues no ha querido hacer estos acercamientos estadísticos. Y pues así como elemento clave que quisiera destacar de esas estadísticas, muchos de ellos sí pensaron que esto les sirvió por este tema del disciplinamiento, porque le tienen miedo a ser capturados, aunque vuelven a involucrarse en otras redes. Y pues hay dos elementos acá que también atraviesan. Entonces, reiterando la criminología crítica con las necesidades básicas insatisfechas, da como motivación para actuar fuera de la ley, pero también este tema de la ambición y las redes sociales con malas amistades y demás. Y pues en general, bueno, acá no se ve muy bien, pero estos son el marco general de las afectaciones en el cambio de vida de las personas pospenadas en relación con perjuicios físicos, división familiar, la mayoría venía al menos de un hogar estable y después ya no tiene nada de eso. Exclusión social, valorar la realidad previa a la cárcel, esto es algo que podría aprovecharse de manera positiva. Transformación ética, lo mencionaron, y perjuicio al buen nombre, esa es una de las claves también de las que más mencionan, y dificultades para conseguir empleo. Ahora también está interesante que no piensan que hay, otros mecanismos, pero en la utilidad de la privación de la libertad. Y pues yo creo que ahí
porque si no nos extendemos mucho. Listo, espero que esto haya sido como un repasito muy, muy útil para lo que viene. Bueno, chicos y chicas, ya podemos ingresar nuevamente a la sesión. Espero ya esté un poco, ha sido corto. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Martín Augusto Tole González. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y pues en su experiencia laboral está que ha desarrollado proyectos de comunicación comunitarios y alternativos como cofundador del periódico A Media Cuadra Prensa del 2006 al 2015 y la revista Periferia Literaria del 2008 al 2012. También ha hecho acompañamiento a comunidades dentro de procesos comunicativos y artísticos. Han estado dadas en el marco de barrios creativos, convenio de la Secretaría de Hábitat, Cultura y la Universidad Nacional en 2018 y 2019. También estuvo en el proyecto Comunidad de Biblioteca, Arte y Cultura, Teatro R101 del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Educación Distrital en Bogotá del 2007-2015. Actualmente se desempeña como artista profesional en la Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces, pues le damos paso a Martín y pues muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchísimas gracias a las amigas y amigos de la cátedra Jorge Eliezer Gaitán por esta invitación. Pues digamos que la invitación es a que hable de los procesos personales en los que he participado, ¿no? Entonces, y que tienen que ver con la comunicación. En este caso, en mi caso, pues con la comunicación comunitaria y alternativa. Como lo decía en la presentación, pues soy arquitecto de la Universidad Nacional y creo yo que ahí pues hay muchos que son estudiantes activos de la universidad. Entienden que la universidad, digamos, se preocupa o se ha preocupado, se preocupaba, estoy hablando del 2003 y antes que salí, en hacer que sus estudiantes, digamos, sean competentes en cuanto a lo que necesita el país. Entonces, dentro de esa lógica, en el tiempo que yo estudié, los salones de estudiantes que habían por facultades, que supongo que aún continúan, la verdad estoy muy descontextualizado de la realidad de la universidad actualmente, pero en ese momento se preocupaban mucho como por hacer que el estudiante pudiera divagar de alguna manera, que fuera libre para divagar dentro del ámbito académico la realidad del país. Y esa realidad en ese momento, digamos que se expresaba mucho dentro de las condiciones también que atañen a la juventud, ¿no? Que es como el investigar y el tener experiencias más allá de que de pronto sean trascendentales, de realizarlas. Y a eso me refiero con que en ese momento pues se realizaban ollas, se realizaban muchos murales, se sacaban pasquines y pues por ahí comencé yo y comenzaron muchos de los compañeros y compañeras que digamos que tomaron ese camino de lo social y de preocuparse porque la sociedad se mantenga unida. La comunicación para eso es fundamental. Entonces, primero que todo, habría que pensarse un poco más como que la comunicación es en esencia, es connatural al ser humano y a la vida en general, ¿no? Porque pues todas las especies tienen sus diferentes mecanismos para comunicarse. Entonces, en esa lógica, la universidad, digamos que fomentó mucho la construcción de pasquines y de procesos que dieran cuenta de una realidad nacional dentro de la misma universidad. Uno se gradúa, todos de alguna manera, como dicen los padres, pues hay que madurar, ¿no? Entonces, pues hay que salir y conseguirse un trabajo y etcétera, y etcétera. La universidad pues tiene como
la Nacional al menos tiene una fuerza bien importante en lo que es sus egresados, entonces uno nunca pierde realmente el contacto con el campus, al menos, y en esa medida esos procesos siguen creciendo, porque, y esa es la experiencia de la que pues quiero hablar. Esos amigos que se conocieron sacando un pasquín, pintando un mural, haciendo una olla y hablando de la realidad del país en ese momento, que en ese periodo ya final de mi carrera era Álvaro Uribe Vélez y su primer mandato, y pues había una realidad muy dura en el país, que los medios nacionales y tradicionales pues no informaban o informaban obviamente desde su sesgo. Eso es una preocupación. Al menos yo creo que de todo lo que he escuchado hoy, eso me parece muy bonito, y también vuelvo y agradezco la invitación a esta sesión, porque pues ver que de todos modos el estudiante sigue indagando en qué es la comunicación y para qué sirve la comunicación es fundamental para que cualquiera de nuestras carreras que sea tenga un relativo éxito, al menos dentro de la sociedad de base. Y de base me refiero a esos amigos y vecinos y connaturales con los que nos relacionaremos luego en el mundo laboral. Y es bien importante porque, y dentro de estos procesos que yo he llevado, porque el hacer un plato de comida también es comunicar algo. Y todo alrededor de la cocina es comunicar, es comunicación. Uno come, lo que uno come en un plato de comida también es información, ¿sí? Y es necesario que nos preocupemos por esas cosas mínimas, como leer qué contiene un paquete de papas, o entender un poco de dónde viene la papa y por qué está tan cara, ¿sí? Toda esa lógica de la información y de lo que necesitamos del contexto para poder sobrevivir está embebida dentro de los procesos comunicativos cualquiera que fueren. Yo, más que arquitecto, pues salí de una facultad de artes, tengo ese privilegio, entonces a partir de esa universidad me seguí enfocando más en los procesos y en los proyectos que tienen que ver con construir un país, y me involucré, bueno, con una serie de amigos, y montamos una cátedra que se llamó Fundación Cátedra Latinoamericana Antonio García Noza. Montamos una casa donde comenzamos a trabajar procesos de comunicación de todo tipo, desde el mural, la olla comunitaria, la feria, el pasquín, y comenzó también estoy hablándoles del 2006, 2007, que comenzó esto, digamos, en mi proceso de vida, y pues también los blogs, pero aún los medios tradicionales seguían siendo hegemónicos, es decir, las redes, como están planteadas hoy, 15 años después, pues no se vislumbraba, pero no era lo que en este momento son. Entonces, aún el pasquín y la reunión era fundamental para poder hablar de lo que pasaba en el país y qué seguía pasando en el país. Álvaro Uribe Vélez. Y creo yo que no es necesario que entre uno en debates políticos para entender que ahí hubo una cantidad de elementos siniestros para la sociedad colombiana, que si hubiera sido por unos medios de comunicación más abiertos y más del pueblo, tal vez esa locura, esa desazón por la sangre que hubo en ese periodo no se hubiera extendido tanto, supongo yo. Y a lo que voy, pues también es a eso, a que ya uno ve la necesidad de que tiene que salir un poco de la cuadra, y entonces comienza uno a ver que el pasquín funciona y a buscarle financiación, porque eso ya es una fundación y hay que buscar para comer. Entonces, como un proceso comunitario también se comienza a nutrir. Y se monta desde esa fundación dos procesos. Uno que es A Media Cuadra, surge en el 2006. Ya lleva 42 ediciones.
Yo estuve trabajando ahí desde el 2006 hasta el 2015. Es un proyecto comunitario alternativo bien importante en la localidad de Kennedy, o Techotiva, como también se ha renombrado y como de alguna manera he sido impulsor también de realidades, al menos de denominación, como y de ahí que comunitario que se llame cuadra, es decir, pese a las lógicas en las que estamos actualmente, que es la de la inmediatez, de la que mantenga de una manera clara neutra y también afectiva dentro de lo local. O sea, usted puede saber mucho de lo que está pasando en Europa, o la guerra con Ucrania, pero si usted no tiene ni idea qué está pasando, disculpa, en Martín, su casa, se te está en cortando. su barrio, no sabe nada. Que hay, voy a quitar el video. Les estaba hablando del proceso comunitario, entonces de cómo es fundamental que tengamos que mantener, que dentro de toda esta inmediatez de la comunicación que tiene que ver con las redes sociales, es fundamental que mantengamos la comunicación con el contexto y de entender qué es lo que puedo saber mucho alrededor de lo que pasa en Ucrania, pero si no sé lo que está pasando en mi casa, en mi cuadra, pues realmente no sé nada, sí, porque lo fundamental es lo que pasa alrededor también de uno. Eso es un proceso comunitario, eso es un proceso alternativo, pero también son procesos de comunicación asertiva dentro de las instituciones, por ejemplo. Entonces, los boletines que sacan las instituciones es otra forma de un proceso paralelo a lo que es un medio hegemónico, pero que es fundamental para entender lo local, lo que está ahí alrededor. En eso me interesé. Y en eso se interesó, digamos, que el grupo de amigos con el que comenzamos a media cuadra, que vuelvo y lo repito, pues un proceso de Kennedy que aún sigue vigente, dentro de esas lógicas de seguir manteniendo a la comunidad informada alrededor de lo importante ahí, alrededor de sus casas. Eso tuvo una limitación en mi vida. Y es la libertad creativa. Digamos que uno en un proceso también de información noticioso, pues tiene que ser muy riguroso y como que no se puede usted poner en muchas lógicas creativas. Por lo tanto, se formó a partir de media cuadra una revista llamada La Periferia Literaria. Esa estuvo vigente desde el 2008 hasta el 2012 y fueron 16 ediciones. Bueno, ahí como por mostrarle la portada, que sí existe. Y digamos que dentro de esa lógica de lo comunicativo, ya pasando a la libertad creativa, que es algo que no se da mucho en lo que hemos concebido como prensa en este país, digamos que se vuelve importante para mí mencionar algo que debía haber dicho al principio, y es mi interés por el arte, y el arte en esencia es comunicación. Principalmente lo que busca es alterar los sentidos,
pero de ahí transmite algo, transmite una idea, que en cada quien se corrobora pues a partir de lo que uno vive. Y eso en el arte, digamos que es un tema de amplio análisis, pero que a mí lo que me importa es, en este caso, es hablar de la idea de artefacto, porque como una revista o un medio de comunicación también es una obra de arte. En los años 80 hubo un programa en MTV, cuando MTV se comenzó a emitir, que se llamaba 15 minutos con Warhol, 15 minutos con Andy Warhol. Realmente fueron como 4 ediciones, pero como un programa que estaba encaminado a simplemente montar videos y mostrar como la actualidad y fashion, termina siendo una especie de obra de arte dentro de el medio de la televisión y el mundo y la cultura pop actual, pues porque tuvo una edición experimental y porque, qué sé yo, salía Warhol con su peluca. Eso es bien importante también. Sé que de pronto aquí hay gente de todas las áreas, pero pues digamos que a los artistas nos importa mucho esa parte, ¿no? Como hay un artefacto también que comunica y que comunica de una manera también eficiente, pero que deja un poco más de libertad a lo que el lector o el espectador puede sentir. Digamos que eso era como parte de lo que quería como inicialmente hablar de presentación. No sé si me estoy escuchando bien. Pues la idea es compartir la experiencia, ¿no? Y de por qué la comunicación es importante, pero por qué los medios alternativos de comunicación son importantes. Creo yo que ustedes, pues, toda esta sesión han estado hablando precisamente de la manipulación desde los medios hegemónicos. Cuando uno comienza a entender los medios a partir de lo comunitario, también entiende esa manipulación. Digamos que se vuelve fácil manipular gente a través de las mismas redes sociales. Pero esa manipulación también es entendible desde esa lógica con la cual pues hablaron desde Foucault y que hablaron desde los diferentes autores, que es la emotividad dentro de la comunicación. Entonces lo que comunica necesariamente apela a una emoción, y esa emoción dentro de nuestro contexto pues está ligada a unos códigos morales, que en este caso, en el caso de Colombia, son judeocristianos, es decir, tienen un énfasis fuerte, arraigado desde la religión católica y desde toda esa lógica que nos traen los españoles. Entender eso es fundamental, porque es que es con eso con lo que nos manipulan en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo una revista o como un periódico se vuelve algo coleccionable, algo que valga la pena? Estoy hablando de hace ya más de 10 años, de esos procesos comunitarios, que Periferia pues se acabó, pero a media cuadra sigue y ha sido escuela para muchísimos otros medios ahí locales. Y creo yo que más allá de la ambición de que un medio pueda volverse algo creativo y que tenga un valor también de alguna manera como artefacto, está la ambición de nunca perder el contexto, de no perder las raíces. Eso es bien complejo porque en la actualidad, donde nos manejan ya más las redes, la ambición de todos es poder movernos lo más rápido posible de un lugar a otro, de viajar, de ser tal vez el mismo, pero en otras ciudades, y dificulta un poco el que la juventud en especial mantenga el interés por su contexto. De ahí que los procesos universitarios, como este, por ejemplo, que sea una cátedra para hablar de medios de comunicación, se vuelvan importantes, porque, y ya ahí como que termino la presentación y quería hablar o responder como la segunda parte y para finalizar, de responder
responder a una de las preguntas que vi que me envió Erika. Es que las preguntas faltan unas, se las hacen grupo por grupo. Bueno, ok, pues quería hablar precisamente de una. Digamos que me interesó mucho la idea precisamente de las redes, que si es posible que la libertad en las redes sociales sea un obstáculo para la democracia o no. Yo pensaría que la libertad de expresión, más allá de las redes en general, es fundamentalmente importante para la democracia, y es la democracia en sí, el poder expresarse y el poder verse dentro de un segmento de la población con la cual uno se identifica. Eso es un proceso comunitario, eso es un proceso alternativo de comunicación, eso es un periódico como A Media Cuadra, o una revista como La Periferia, o los festivales locales que se hacen, que se inventan, y que bienvenidos todos, porque son los que, bueno, las redes son algo nuevo, pero es que los medios de comunicación y las formas de comunicación siempre han estado. Entonces, quería mencionar a Francisco Cajiao, que él decía, Francisco Cajiao fue un secretario de Educación de la Secretaría Distrital de Educación en Bogotá, y el tipo decía que lo verdaderamente efectivo es lo afectivo. Y ese es a eso a lo que le apelan precisamente los medios de comunicación. Entonces, hace un rato mencionaban, y ya ahí estoy tratando de resolver la pregunta, hace un rato mencionaban lo que dice, hay algo importante que dice, y es que la sociedad del espectáculo, digamos que hace un análisis digamos, a lo que significó mayo del 68. Y bueno, es un libro, pero entonces también es una película, ¿no? Y básicamente lo que concluye Guy Debord es que no triunfó, la revuelta del 68 no triunfó porque los íconos estaban desgastados y porque la sociedad necesita reivindicarse a sí misma cada vez que se revoluciona. Y básicamente eso tiene que ver con Dylan Cruz, y es la importancia de la renovación de los íconos y de los lenguajes, también dentro de los medios de comunicación. Entonces, como por ejemplo RCN nos da misa. Sí, para los católicos la misa es bien importante, bacano, pero pues eso es para los católicos. Y el país es mucho más diverso, y además es un país que constitucionalmente es laico, es decir, no tiene por qué tener una religión establecida, pero para RCN es el catolicismo. Y eso es mantenernos unos íconos, ¿no? Y entonces esos íconos, por ejemplo, entonces a partir de eso, de esa lógica discursiva, que es una forma ideológica, a lo que terminan llamando derecha, pero realmente es conservadurismo. Se va a toda, esos medios se van con toda contra el aborto, contra las abortistas. Entonces, y contra la despenalización del aborto, y entonces traen todos los panelistas que quieran, expertos, la mayoría con sotana, o del Opus Dei, de lo que sea, y condenan y mantienen a un segmento de la población bajo una lógica conservadora, donde las libertades se restringen. Precisamente en esas libertades también está la construcción de nuevos íconos, y ahí está Dylan Cruz. Entonces,
matan a este muchacho, que es un muchacho de 17, 18 años, bueno, todos conocen la historia, la forma además tan vil y tan casual en que lo casual entre comillas, en que lo asesinan, y la gente, el pueblo, las redes, los pasquines, los periódicos alternativos, las radios alternativas, obviamente destacan su historia porque es conmovedora. ¿Qué hacen estos medios conservadores? Deslegitimar precisamente al muchacho, además de una forma baja, porque se meten con lo personal, y así ha sido de lado y lado todo el tiempo. Y los medios obviamente amplifican eso que no es importante, eso de si le iba mal en matemáticas o cosas personales que realmente no interesan. Ahí lo que es importante es que alguien perdió la vida por protestar en favor de sus derechos. Tiene todo el sentido del mundo, como mantener su esquina en la 19 allá arriba con cuarta, con quinta. Yo he asistido a varias cosas de cuando la han dañado y la han vuelto a renovar, porque es fundamental renovar los iconos. Esto suena súper cruel y utilitarista, pero esa es la lógica también del conocimiento. Y es ¿por qué se vuelve importante? Claro, es importante para un círculo emocional, pero también es importante para un círculo discursivo. Es decir, cualquier persona, yo no lo conocí, simplemente vi la noticia, pero se volvió importante para mí, no solamente porque era un joven, que es lo emocional, ¿sí? Sentir que alguien joven perdió la vida ahí de manera estúpida, sino porque discursivamente necesitamos tener reivindicaciones también de esas luchas. Y entonces se vuelve la masacre de Bogotá, que es lo que pasó en el 2020 en Bogotá en septiembre, que fue una cosa loquísima, ver a la policía salir y darle bala al pueblo, ¿sí? O sea, ya se sabía, eso ya se sabía, pero verlo. Y no lo vimos propiamente porque Caracol o RCN lo publicaran, sino lo vimos porque, ellos lo publicaron porque era inevitable, ya había salido en redes. Eso es fundamental entenderlo. Esa localidad también son las redes, y de ahí que se vuelva importante también esa pregunta. ¿Qué tan importantes son las redes o no para la democracia? Es fundamental, pero es fundamental al punto de cómo nos manipulan. Y entonces tenemos el caso de Facebook, y en el 2018 con Cambridge Analytica, que hasta Peñalosa se vio involucrado, había contratado servicios de Cambridge Analytica. ¿Y qué hacía Cambridge Analytica? Tomaba Facebook, le vendía, le pasaba todos los datos de sus usuarios, y a Cambridge Analytica, a partir de los gustos políticos, pues determinaba, digamos, las formas en que había que hablarle a la gente a partir de Facebook. Eso es ilegal, por supuesto, pero eso ocurre hace muchísimo tiempo. Entonces, y de muchísimas formas, ¿sí? Antes era Blockbuster, en los 90 hubo el escándalo a finales de los 90 de Blockbuster, porque Blockbuster vendía esta tienda de videos, vendía los datos de sus usuarios, los datos que además en ese tiempo pues en computadores no muy avanzados y generalmente escritos a mano alzada en formularios. Entonces, eso ya ha pasado y eso seguirá pasando. Aquí el cuento es cómo aprendemos a migrar también en esas redes sociales, cosa a la que yo personalmente le tengo pereza. Mantengo Facebook y Twitter, pero no... Es complejo para mí, pero también hay que entender, por ejemplo, cómo para seguir hablando de la importancia de esos medios, entonces cómo nos manipulan, por un lado por Facebook, pero también cómo durante el plebiscito en el 2016 a la gente la manipularon para el no, y fue a partir de WhatsApp. ¿Y por qué a partir de WhatsApp y no de Facebook? Y en esas últimas campañas han seguido, pero pues ya no les da tanto resultado, y es que resulta ser que el campesino pues y el de pueblo a duras penas maneja WhatsApp. Entonces, obviamente se vuelve fundamental el audio, que además es emocional, porque le está hablando a usted alguien al oído, y con una determinada pasión y con una indignación. Eso hace que esas emociones se sigan siempre manejando, y ¿a favor de quién? Pues a favor entonces del otro.
Lo mismo, entonces, por ejemplo, en esta campaña en las redes sociales con la campaña del cambio, con Petro. Como mientras el uribismo y las otras partes hacían, digamos, como un manejo de lo emocional desde mire cómo se comportan o usted va a votar por este guerrillero o esas cosas que pues que le caen muy bien Creo que a no, la persona que se te está desinformada. yendo el internet. La otra contraparte, la del cambio, la de la campaña del cambio, la opción fue jugar con precisamente más decir, Erika. Listo, muchas gracias Martín, pues por darnos respuesta a esa pregunta que le hacía el grupo 30. Vamos a continuar con las demás preguntas. La primera está a cargo de Karen, nos va a decir lo que preguntó su grupo. Hola, buenas noches. Bueno, procedo a realizar la pregunta. La pregunta consiste en lo siguiente. Dado que las noticias en cualquiera de sus formas, ya sea consciente o inconscientemente, pueden despertar diferentes emociones, ¿cuál sería la mejor manera de tener una posición neutra y no dejarse influir por los medios de comunicación? ¿No? El ser neutro es bien complejo porque indudablemente todo medio de comunicación tiene un sesgo ideológico, es decir, tiene unos dueños, ¿sí? Alguien lo hace, por ejemplo, un medio de comunicación alternativo. Durante el comienzo de A Media Cuadra y Periferia habíamos muchos hombres. Entonces era como ese sesgo se volvió machista, ¿sí? Y fue una lucha y digamos que ha sido una lucha y los compañeros que siguen trabajando ahí pues seguirán en esa lucha porque igual ya han entrado dentro de otras dinámicas y han tenido hijos y etcétera. Y entonces es fundamental entender que no hay medio neutral. Yo no creo que haya un medio neutral ni que ninguno de nosotros seamos neutrales a la hora de emitir una información o un contenido. Uno siempre de base hay algún tipo de interés, así sea el mero interés de sobrevivir. Yo lo que pienso frente a esa idea de cómo no dejarse llevar por los medios, no sé si acercándome es que para que de pronto la voz. Yo lo que sí creo es que uno siempre tiene que tener diferentes fuentes. Es fundamental tener diferentes fuentes y entender cada fuente que uno lea o busque, así como cuando usted está haciendo un trabajo para la universidad, tiene que entender quién es el personaje o en qué momento se escribió esa información para poder develar un poco la verdad alrededor de la misma. Se vuelve innecesario en el sentido de que uno tampoco tiene tiempo. Entonces, por eso también esto es una sociedad desinformada. Pero sí, tener diferentes fuentes y siempre partir del hecho que no hay ninguna información o contenido inocente. Muchas gracias. Continúa Juan David con el grupo 30, que ellos tenían 2 preguntas. Entonces va a ser la siguiente. Vale, buenas noches Martín, buenas noches a todos. Bueno, mi grupo hizo una pregunta que pues ya estabas contestando en términos de la libertad de expresión en las redes sociales, que pues esa fue la que estabas mencionando, y la otra está muy relacionada también con redes sociales, y pues mencionan lo siguiente, que es la que quiero tratar ahora. ¿Cómo cambian las redes sociales la influencia de los medios tradicionales en la democracia colombiana?
como la inquietud que tienen. Bueno, sé que aquí, pues, obviamente hay mucha juventud. Digamos, a la juventud en este momento, a partir, como que todo análisis que tiene que ver con libertad de prensa, con libertades, siempre están las redes sociales. Pero a los de mi generación y los más viejitos, como nuestros padres, pues vivimos esa transición. Entonces, yo insisto en que son más las formas de comunicación y los medios de comunicación los que digamos, están llamados a jugar con nuestra percepción de lo que es la democracia y es la libertad. Es decir, como publico yo en Facebook algo, también puedo hacer una olla comunitaria para informar por qué la comida está tan cara, ¿sí? Y hay ahí también un sesgo ideológico, es decir, y hay una intención. Pero las redes efectivamente son bien importantes. Entonces, ¿a qué voy con esto de lo de viejito y que los viejitos? Pues que las noticias en los años 90 no había sesión de redes, ¿sí? A nadie le importaba nada de influencers, ni youtubers, ni nada de vainas. Todos personajes un poco inoficiosos, la verdad, porque son más bien personajes que son de propaganda. Muchos de ellos usted pone a ver y no tienen contenido de nada. Pero pues muchos de esos se aprovechan de esa inmediatez de las redes, que es absolutamente importante para, que es muy importante, sí, para la definición de democracia en estos momentos. Lo hemos venido viviendo desde hace más de una década en los diferentes países. La primavera árabe fue una cosa hermosísima, según lo que se vio por redes, por supuesto, pero fue bien importante desde ese fenómeno de las redes. Y entonces, ¿cómo influyen los medios hegemónicos de comunicación? Pues si usted se da cuenta, aparte de que esos noticieros de hoy en día duran 3 y 4 horas repitiendo lo mismo, antes eso era cuestión de media hora y ya, y usted se va a dar cuenta ¿cuál es el contenido? La mitad de los contenidos son generados desde las redes, es decir, lo que la gente pilló, lo que la gente mostró, lo que la gente se indignó, el político borracho, la pendejada, y eso es lo que la mitad de los noticieros y del periódico son. Usted ve El Tiempo, y entonces El Tiempo, que no sé qué es Jefferson Cosio, o sea, primero hablan de Petro, y luego ponen una noticia de Jefferson Cosio, y entonces usted, claro, termina leyendo lo más ligero, Jefferson Cosio, y relativiza también los contenidos, es decir, la reforma tributaria es irrelevante a la hora de cómo Jefferson Cosio consigue más plata, ¿sí? Entonces, cómo eso nos está influyendo en la psiquis y eso se replica todos los días en los noticieros y los diferentes contenidos de la televisión. Importante un poco lo de la masacre de Bogotá en ese sentido. Y meses antes había pasado también digamos que trabajo mucho la memoria y siempre hablo de esos hechos, sobre todo en la importancia en los medios de comunicación. Hubo primero una masacre en la estación de policía de San Mateo en Soacha. Nadie dijo nada, nos enteramos como 8 o 15 días después por un video dolorosísimo de una mamá tratando de apagar la estación de policía y murieron como 9 muchachos. Que si delincuentes, que si venezolanos, eso a nadie le importa, eran vidas humanas y se murieron. Y los medios de comunicación no lo informaron, inmediatamente lo informaron cuando ya los videos rotaron por medios, pero ¿qué informaron? Claro, muestran a la mamá, muestran todo el dolor, pero siempre ponen la versión oficial. Obvio, fue uno de esos muchachos el que se prendió fuego. Esa fue la versión oficial. Y luego viene lo de la masacre en Bogotá, eso fue 9 y 10 de septiembre, 10 y 11, eso fue un fin de semana horrible, donde la gente indignada porque un policía pues mató a un señor que estaba borracho, etcétera, una cosa simple terminó en una muerte y la gente se tomó, ya estaba todo esto muy caldeado, bueno, ustedes también vivieron eso y entonces lo recordarán, pero eso, digamos que al principio lo que mostraron los medios
esa noche fue, miren lo que la gente está haciendo, ¿sí? Mire cómo la población ataca a los pobres policías, porque claro, uno veía a un barrio entero rodeando policías, pues ahí sí les tocó, digamos que ser muy prudentes. Pero horas después, esos mismos policías cogieron a bala a sus vecinos y eso no lo mostraron inmediatamente, eso lo vimos ya, fue a partir de las redes en toda la noche. Ese tipo de noticias en un país medianamente sensato y demócrata, hay noticia en vivo, hay transmisión en vivo. ¿Para qué? Para que las mismas autoridades se repleguen y no generen todo lo que generaron, que fueron como 20 personas asesinadas a manos de la policía, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo manejan los medios tradicionales? Miren a la pobre policía. Ay, sí, se murieron unos, pero pues es que también son muy vándalos. Miren a la pobre policía, ¿sí? Y luego, ¿qué va y hace el presidente de la República en su momento? Se pone su uniforme de policía y se va a recuperar, a posar con los policías, y la gente sale a limpiar CAIs, que además la idea de que fueran bibliotecas me parece genial. CAI biblioteca, listo, la policía al lado de una biblioteca, juguemos con eso. Es decir, la reivindicación, las nuevas formas de ver las cosas a partir de destruir eso de lo tradicional que los conservadores quieren mantener, porque esto no es tampoco de derecha, es que es la derecha, es ser efectivamente conservador, y lo conservador también es oponerse a la evolución. ¿Sí? Entonces, es entender de que no es que los partidos, el uribista, no, también en la izquierda hay una cantidad de conservadores, así de sencillo. Entonces, es fundamental y lo que las redes le han hecho también a los medios tradicionales. Y también a partir de eso es fundamental que entendamos cómo son propaganda, y no contenido, sino propaganda, forma para decirnos algo. Muchas gracias. Continúa el grupo 32, que está a cargo de Sofía. Sí. El grupo 31 y el grupo 32, los dos están a cargo de Sofía. Sí, buenas noches a todos. Bueno, el grupo 31 tiene dos preguntas. La primera es: ¿en qué medida los medios de comunicación hegemónicos, a través de la producción simbólica del discurso, influyen en la definición de los imaginarios políticos de los sujetos y de su identidad frente a ellos? Y pues la segunda pregunta que tenían es: ¿qué efectos a corto y mediano plazo producen en la sociedad colombiana esas nominaciones hacia los estudiantes y profesores de universidades públicas? Bueno, primero trato de contestarte en la primera frente a que la mediática alrededor, que es bien interesante de analizar. Digamos que a Dylan lo dejaron de martirizar los mismos medios, al principio lo deslegitimaron, pero eso también se dio por la fuerza que cogió dentro de la izquierda Dylan como un símbolo, ¿sí? Entonces es un mártir, ¿sí? Y en eso consiste también esa idea de martirio. La iglesia cristiana, ¿cómo ganó adeptos? Pues muchos en un inicio, a partir de esos mártires, esas personas que promulgaban el cristianismo, pero que fueron asesinados de manera cruel por defender el cristianismo. ¿Eso qué hizo? Pues que mucha más gente se fijara en el cristianismo. Oh, miren lo que pasa ahí. Eso ha pasado siempre dentro de los discursos. Es necesario crear símbolos, iconografías más bien, porque son como sistemas de símbolos para poder transmitir mensajes y sobre todo para conservar ideas, lo que llaman dogmas. Un poco lo que les decía frente a, es decir, que ustedes mismos se han estado contestando todo el tiempo esa pregunta, en el sentido de la manipulación es muy emocional. Es fundamental, por ejemplo, entender eso. Yo, digamos, estoy terminando maestría en estética y historia de arte, porque me interesó muchísimo la idea de cómo el artista
es Dios. Y suena muy chocante, pero resulta ser que toda la iconografía cristiana es creada por artistas, ¿sí? Y todas las formas de lenguaje en última son impulsadas por los artistas. Entonces, entender que es fundamental eso, que todos creamos altares, por ejemplo, y que ese altar que hizo una señora en el Congreso que estaba tejiendo y que puso un lindo muñeco en crochet de Ernesto Pérez y le puso unas veladoras, y entonces sacaron la noticia de están haciendo brujería y todos los medios lo replicaron. Y pues usted ve la foto y usted dice, ¿qué? O sea, ¿cuál brujería? Sí, eso es decir, eso es un cualquier santo, es cualquier foto de Dylan Cruz o de algún familiar muerto, al cual en ese momento esa persona se está encomendando para que las cosas se den bien, ¿sí? Pero eso es brujería. Pues es decir, hay que entender precisamente que esa iconografía hay que aprender a transformarla, y sobre todo no a transformarla porque de eso, es decir, nosotros solo conocemos la cristiana, pero pues de eso cualquier cantidad de culturas en el mundo nos dan cátedra, sino de aprender a aceptar las iconografías del otro. Eso es lo que no hacen los medios tradicionales. Los medios tradicionales, por ejemplo, para hablar primero ponen consejos de maternidad, la doctora está en salud, y luego traen a un panelista para hablar sobre el aborto. Sí, entonces es como hay que entender que sí, claro, están jugando un papel importante a la hora de difundir información, pero ¿cómo es que la difunden? Sí, entonces ustedes mismos lo dijeron también frente a quiénes son los dueños de los medios, ¿no? Y entonces lo vemos con el caso de del impuesto al azúcar. Ahí es donde, pues, decir, es muy evidente, ¿sí? Ahí sí todos dicen que han criado a sus hijos con gaseosas. Sale María Fernanda y salen todos estos personajes a decir ese tipo de cosas, que se han creado con gaseosas y chitos, cuando todos sabemos que la realidad es otra, que la gaseosa y los chitos son para el pobre, y pues que ellos de vez en cuando tomarán una gaseosa, pero siempre son jugos y cosas más proteicas que les permiten pues estar bien en salud. Y no sé si con eso también responda la segunda. Sí, Martín, muchas gracias. Yo creo que pues por tiempo podemos dejar ahí, pues quedaron 2 preguntas pendientes que pues si algo se las puedo mandar, digamos, por otro medio, y si es posible de pronto que las contestes, como para que los muchachos no se queden con la duda. Entonces, muchas gracias. Unos últimos anuncios, pues recuerden que ya esta es la última sesión del módulo 2, entonces en estos días se estarán recibiendo noticias, pues con notas y diferentes recomendaciones, del módulo 1, para iniciar el módulo 2 a partir de la otra semana. Muchas gracias a todos los grupos, la verdad, las exposiciones fueron muy interesantes, todos aprendimos de este proceso, fue un buen cierre. Muchas gracias, Martín, por toda esa información, por mostrarnos cómo es en la vida real, pues ya un medio de comunicación, de qué factores no depende, digamos, y cómo nosotros tenemos la posibilidad, pues, de crear ese medio de comunicación y poner realmente en ese medio las cosas que son importantes, ¿no? Un buen ejemplo, como él decía, Media Cuadra, que su nombre pues era muy simbólico porque realmente eran los problemas que estaban ocurriendo en ese momento en Techotiva, que pues conocida como Kennedy. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Entonces, muchas gracias chicos. Cualquier duda, recuerden que pueden comunicarse directamente al correo de la cátedra.